A esta hora de la mañana ya nos acompaña el doctor Fernando Carrión precisamente para hablar sobre las acciones que se están ejecutando como parte del Plan Fénix. Muchísimas gracias, doctor Carrión, por atender esta conversación con Noticias Oromar. De los resultados de las acciones en combinación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, podemos decir que el Plan Fénix está dando resultados y es alentador. Buenos días, bienvenido, doctor. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. No, me da la impresión que justamente estos últimos hechos desbordaron la propuesta del Plan Fénix, que incluso muy poco se había difundido y muy poco se conocía. Pero la precipitación de los hechos que ocurrieron esta semana hicieron que justamente aparezca esta nueva faceta, esta nueva cara de lo que ahora también dicen que es parte del Plan Fénix. Pero me parece que incluso eso ya pasó a un segundo plano y hoy día entró con mucha fuerza esto de la mano dura, incluso de la super mano dura, producto de la definición de dos cosas. Uno, el conflicto interno armado, es decir, una guerra, y otro, frente a qué adversario, las estructuras criminales. Y aquí hay una evolución muy interesante, porque antes nos decían que estos grupos se peleaban entre ellos por el control de los territorios y el control de los mercados. Pues ahora eso cambió, y lo que ha ocurrido es que al menos de las tres más grandes se han unido para confrontar con el Estado, y probablemente eso va a ocurrir con las 22 que les ha definido el presidente como terroristas. ¿Y cuán clave ha sido que el gobierno nacional haya declarado el país conflicto interno armado para que intervengan las Fuerzas Armadas y estén en estas acciones importantes con la Policía Nacional, que parecería ser que se está tomando el control de las cárceles y también desarticulando hasta el momento en este conflicto 28 grupos desarticulados en 5 días? Bueno, hay que ver todavía, ¿no? Porque este es un estado de excepción de 60 días que me parece que han transcurrido menos de una semana. Es decir, todavía falta mucho tiempo. Pero sí, obviamente se están viendo resultados. Y la impresión que yo tengo es que estas estructuras criminales, más bien lo que están viviendo es una especie de repliegue, me parece, porque no les conviene esta confrontación. Y entonces la impresión que me da también es que iremos bajando poco a poco la intensidad de esto, quizás hasta la próxima semana, y al cabo de los 2 meses pues la cosa será distinta. Ahora, el problema es si con esto se baja la violencia y si con esto se desarticulan estas estructuras criminales. Eso habrá que ver y habrá que evaluar de aquí a poco menos de 2 meses, y hay que ver si es que efectivamente estas políticas fueron positivas. Ya, y ese repliegue al que usted se refiere, ¿es porque se sienten debilitados, se sienten acorralados, o es una especie de estrategia para posteriormente salir a provocar actos violentos? Yo creo que son las dos cosas. No les conviene una confrontación porque hay obviamente una diferencia muy fuerte en términos de la capacidad de fuego. Estos grupos criminales a lo sumo tienen armas, tienen granadas, tienen bombas, etcétera, pero las Fuerzas Armadas tienen tanques, tienen aviones, en fin, y entonces eso hace que haya una gran asimetría. No les conviene esa confrontación, porque además estas estructuras criminales no buscan el control del Estado, no tienen una propuesta frente a eso. Entonces el enemigo de ellos no es una figura a la que hay que liquidarla, sino más bien someterla, que es lo que han estado haciendo por la vía pacífica, a través de la cooptación, que es lo que se vio, por ejemplo, en los chats Metástasis entre Norero y su gente. Y entonces ahí se ve claramente cómo compran jueces, cómo compran policías, etcétera, etcétera. Y esa es más o menos la táctica de ellos. Por eso es que me da la impresión que no les conviene esta confrontación y creo yo que se irán replegando. En algunos casos incluso, por eso es que Colombia y Perú han cerrado sus fronteras, porque este repliegue hasta puede conducir a que vayan a Colombia y que vayan a Perú hasta que pase un poco esta ola y después volver. Hasta el momento los resultados aparentemente son alentadores, pero hay quienes sostienen que no se ha detenido a ningún líder o grandes líderes que serían considerados los peces gordos. ¿Qué se necesita para poder neutralizar a este más de centenar de líderes que están detrás de estas bandas criminales, estas estructuras delincuenciales? Bueno, son varias cosas. Por ejemplo, creo yo que el tema de las armas.
En el Ecuador más o menos circulan 300.000 armas en manos privadas, en términos ilegales. Si se logra desactivar eso, yo creo que eso es una cosa muy importante. Y para eso me parece que tener convenios principalmente con Perú, porque por ahí entran armas de forma importante, sería clave. Yo creo que aquí sería ese un gran acuerdo. Pero por otro lado, no solo captar las armas o controlar las armas a partir de estos operativos que hacen en vehículos, en esquinas, las Fuerzas Armadas, sino tener una política explícita. Y me parece que eso está fallando. Por otro lado, hay que cortar los elementos económicos que fortalecen a estas estructuras. Y eso es básicamente la droga. Por el Ecuador está pasando más de 830 toneladas. ¿Por dónde entra eso? Por las fronteras. Entonces hay que controlar las fronteras, porque de esa manera ya no tendrían estos recursos. Claro que eso diversificaría el tipo de delitos, como por ejemplo las vacunas, las extorsiones, los secuestros, etcétera. Pero ya son delitos menores y que generan menos recursos también, lo cual les debilita. Pero me parece que es un conjunto de medidas que hay que aplicarlas. Y para eso yo creo que una de las cosas que tiene que hacer el gobierno es fortalecer la inteligencia estratégica. Y me parece que ahí hay problemas muy complejos. Claro. Por eso, por ejemplo, ahí se necesita la cooperación internacional de países que tienen más experticia, mayor servicio de inteligencia, inclusive de tecnología. No, sin duda. Y ahí los Estados Unidos puede ser clave, pero también decisiones propias, es decir, poner autoridades que tengan capacidad, que tengan conocimiento, que hayan seguido los temas, porque no puede ir cualquier persona improvisada a un puesto de ese tipo, por más buen empresario que haya sido, por ejemplo, o por más buen abogado que haya sido. Uh-huh. Se necesita gente especializada, gente que sepa, y hay que fortalecer eso con recursos, con tecnología, etcétera, para hacerle seguimiento. Simplemente, por ejemplo, son 22 las estructuras criminales que han declarado terroristas. ¿Quiénes son los cuadros delictivos? Ahora el presidente de la República anunció que esta es una guerra que estamos enfrentando con aproximadamente unos 20.000 miembros que forman parte de estas estructuras criminales. Sin embargo, la Policía Nacional, o uno de sus principales de la Policía Nacional en esta región, señaló que en 2007 una de las bandas delincuenciales criminales tenía como miembros 1.500. En 2017 terminaron con casi 25.000 miembros. Es decir, que no son 20.000 miembros los que están detrás de estas bandas criminales, sino que son mucho más. O sea, hay 8 cálculos y el número que yo estoy calculando es alrededor de 50.000. Por poner un par de ejemplos, el caso de los tiguerones en Esmeraldas, y no hace mucho tiempo, el comandante general de ese distrito dio las cifras y por eso lo cambiaron incluso. Y él dijo que había 1.500 tiguerones presos y 3.000 en la cárcel. Ahí tenemos ya 4.500, solo en Esmeraldas. Los tiguerones tienen presencia en Guayaquil, por ejemplo, lo de TC Televisión fue hecho por los tiguerones, tiene presencia en Imbabura, tiene presencia en Pichincha, en varias provincias. Yo creo que de estos 4.500 que se dice que tiene Esmeraldas, probablemente estemos a nivel nacional con 7.000. Luego están los choneros, que hay el ministro del Interior, Carrillo, él dijo que eran como 20.000. Pues ahí están ya 27.000. Claro. Y los lobos son la segunda fuerza más grande, es decir, tienen que tener más de 7.000. Pongámosle 10. Pues ya nos vamos acercando a la cifra que yo digo. Ya están solo 3 grupos de 22. Claro. Es una cantidad muy grande ¿Y de qué dependerá que esta guerra sea corta, larga, violenta o no? O sea, yo creo que hay muchas cuestiones que no solo se agotan en el orden nacional. Es decir, el hecho de que pasen por aquí 830 toneladas de droga es porque salen de Colombia y pasan por acá. Entonces, si eso no se elimina, pues difícil. En otras palabras, aquí dependemos de políticas antinarcóticos, en el caso colombiano, muy, muy fuertes. Entonces, aquí tendría que hacerse una política conjunta entre los dos estados para que se reduzca esa producción de cocaína en Colombia, que son más o menos 1.800 toneladas, y se controle también con una buena política antinarcóticos en el Ecuador, porque yo creo que el Ecuador no tiene una buena política antinarcóticos. Incluso yo diría, ¿quién diseña la política antinarcóticos en el Ecuador? Yo no conozco. Me dirán la policía, las Fuerzas Armadas. Sí, tienen política antinarcóticos, pero aquí
Lo que nosotros creemos que es la política antinarcóticos es la guerra a las drogas, que ya en el año 1971 se estableció. Pero eso no es suficiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el consumo local? ¿Es una política penal o es una política de salud pública? El presidente rompió delante nuestro la tabla esta de drogas. Frente a eso, ¿qué se plantea? Pues simplemente la eliminación de eso. Pero ¿quién define quién es consumidor, quién es traficante? Si es consumidor, ¿va preso o va a un hospital? Pues no está claro. Entonces, ni siquiera en el mercado interno tenemos una definición de política explícita. Doctor, dentro de esta crisis de inseguridad que vive el país, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional aparentemente han recuperado el control de las cárceles, liberaron a guías penitenciarios y policías que estaban secuestrados dentro de las cárceles. ¿Cree que hemos recuperado en la totalidad las cárceles del país? ¿Hemos recuperado el control? Me parece que no, y esa es una cosa transitoria. Porque, por ejemplo, yo creo que el principal problema que tenemos es la penitenciaria litoral, que es la más grande del país. Ahí están más o menos recluidas la tercera parte de personas privadas de la libertad, y frente a ellos no se ha hecho ninguna política. Son 12 pabellones y cada pabellón es manejada por una estructura criminal. Gran parte de este problema que acabamos de vivir es porque se difundió una información o trascendió una información de reubicación. Yo creo que aquí más bien es el nivel de inteligencia que tienen. Ahí sí se necesita necesariamente, valga la redundancia, la cooperación internacional para intervenir esa cárcel o ese centro carcelario y recuperar su control. No podemos solo, doctor. Decir que sí. A ver, pero uno podría decir que sí, pero si nosotros no modificamos el SNAI, pues no va a pasar nada. El SNAI, por ejemplo, en la época de Guillermo Lasso, que fueron 28 meses, tuvo 7 directores. Ese es un nivel de inestabilidad. El SNAI no controla las cárceles, el SNAI no define la política. Claro. El nivel de corrupción que hay dentro del SNAI es brutal. Es decir, ¿cuánto tiempo se demoraron en recuperar las cárceles que estuvieron con los guías penitenciarios secuestrados? Entonces, cooperación internacional sí, pero si nosotros no tenemos un marco institucional claro, si el SNAI sigue siendo el SNAI. Y una depuración total de esa institución. Doctor, aquí hay dos cosas que se contraponen. El presidente ha dicho que va a expulsar a 1.500 presos colombianos, aunque no se tenga todavía la figura legal o constitucional, ha dicho que lo va a hacer. Pero por otro lado, esos más de 1.000 miembros de estas bandas criminales que han sido capturados y recapturados, ¿y dónde lo van a incorporar dentro del sistema carcelario? Porque dentro de las cárceles es donde está el problema. Sí, claro, y con esto de sacar 1.500 personas privadas de la libertad, nosotros ya hemos visto reacciones de Colombia, las reacciones de Perú, las reacciones de Venezuela, porque se dice que la mayoría son de estos 3 lugares, pero la reacción, por ejemplo, de Venezuela es ni responder siquiera. El caso de Perú fue la presidenta que dijo que eso tenía que verificarse jurídicamente, nada más. Y el caso de Colombia, al que le respondió al presidente, fue un alto funcionario del sistema judicial, explicando los problemas jurídicos que tiene una cosa de ese tipo, porque no es cuestión de entregar personas a otro país, ¿y dónde les van a poner a esas personas si no han cometido esos hechos delictivos en ese país? ¿Quedarán libres? Pues es lo que sostiene el colombiano, y entonces ahí dice, bueno, quedarán libres, llegarán, por decir algo, a Pasto, estarán 2-3 días y volverán al Ecuador, pero ya a cometer nuevamente ilícitos. Entonces, no sé, me parece que ahí se apresuró un poco el presidente, y además de haberlo dicho públicamente, me parece que no fue lo más conveniente. Bien, muchísimas gracias. Tenía que haber sido manejado por la Cancillería. Muy gentil, doctor Carrión, por conversar con Noticias Ormar, y esperamos que estas acciones se mantengan con contundencia y que el apoyo que están brindando otras naciones también se sumen para seguir con esta lucha en contra de las mafias criminales y que más temprano que tarde logremos recuperar la tranquilidad en el país. A nuestra pausa publicitaria ya volvemos con más información aquí en Noticias Ormar.